Hola, soy Paola Gutiérrez, ingeniera de sistemas y Magister en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Continuamos con nuestra materia de comunicación de datos en la unidad número 4, donde vamos a ver los organismos y norma ANSI, TIA, EIA y algunas de IEEE y otras asociaciones de organismos que nos pueden colaborar en este desarrollo, tipos de adaptadores y conectores de red y todo lo que tiene que ver con normas de T568A y norma T568B. Entonces, empecemos. Basados en los elementos de una red, podemos decir que el equipo origen y destino de datos es una aplicación entre los usuarios en el cual el nodo es el equipo equivalente a donde se va a conectar nuestros datos y la labor de nuestro servicio es poder encaminar esa información de manera pertinente. La idea es que solamente utilicemos los tres niveles de las capas del modelo OSI, recordemos la física, enlace y de red. Por lo tanto, en este proceso de sistema de host, lo que hace como terminal es verificar los medios establecidos. Entonces, dentro del canal podemos ver que la red pueda tener unos diferentes dispositivos como lo son estos nodos llamados router, ¿cierto? Que nos pueden dar una dirección pertinente de procesos. Los hosts o nodos son los canales o bien de entrada o bien de salida de la terminal que permiten verificar dentro de esos tres primeros niveles de la capa del modelo OSI que los medios estén adecuadamente orientados para que pueda tener la comunicación. La capa de red versus la capa de transporte. Entonces, verificamos que dentro del código de transporte se puede llegar a ejecutar eternamente en las máquinas y los usuarios pueden llegar a tener una comunicación lógica dentro de los procesos. Sin embargo, puede existir una mejor entrada a nivel de entrada y salida de la red o del camino a la consulta y sus primitivas son independientes a las redes subyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la capa siempre va a permitir una conexión lógica desde que todos los servicios físicos estén debidamente bien conectados. El acceso al servicio de la red nos va a permitir verificar de punto a punto que realmente tengamos conexión para que así podamos hacer un multicast o un multipunto para verificar otras redes de conexión. Entonces, basado en todo eso que hemos dicho, comienza a aparecer los organismos de cableado estructurado que en su rama se especializan dentro del desarrollo de la puesta a nivel de todo lo que debemos saber de ellas en especialidades de servicio y de adecuaciones. Entonces vamos a empezar con, dentro de los procesos, existen unas organizaciones que dentro del cableado horizontal y vertical se permiten distinguir entre ellas para poder generar una serie de normatividad que efectivamente se cumpla en la medida pertinente para llegar a tener los estándares que hoy en día tenemos dentro de la red. Si no existieran estos estándares, pues no habría un control real de de nuestros servicios y las conexiones que de verdad deberíamos tener presente dentro de las organizaciones. Entonces, podríamos decir que la primera de ellas como organismos de cableado estructurado existe el Instituto Nacional de Estándares Americanos, que es la ANSI. La ANSI supervisa los desarrollos de estándares de productos y servicios basados en procesos y en Estados Unidos y a nivel internacional. La EIA, la Electro Industries Alliance, son los provenientes del desarrollo del mercado a nivel de competitividad de la industria de tecnología en los Estados Unidos como inicios y esfuerzos locales internacionales. La TIA es la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, desarrollada a niveles de los 70 para normas de cableado estructurado industrial, voluntariado para muchos de las telecomunicaciones con normas preestablecidas. La IEEE es la conocida como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos,
Es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización. Entre otras cosas, es la mayor asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales de nuevas tecnologías como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, ingenieros biomédicos, ingenieros en telecomunicación e ingenieros de mecatrónica. La ISO es una organización internacional la cual se encarga de normalizar aquellos especificidades de fabricación, es decir, que los fabricantes cumplan con ciertas normas de calidad para que éstas estén estandarizadas y que no vayamos a tener problemas en ubicarlas en uno en otro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ubiquémonos con un jack o un conector RJ45 que esté más ancho que el otro. Si no cumplen con los estándares, pues definitivamente no nos va a servir realmente acoplarnos a ese tipo de conector. Por eso es que están estandarizados de acuerdo a unas categorías. Esta ISO también es la encargada de validar dentro de las ramas industriales la excepción eléctrica y electrónica, y la función principal es buscar estandarizar todas esas normas de productos de tal manera que garantice la seguridad en las empresas y en la organización a nivel internacional. Vamos a hablar ahora del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, la ANSI. La ANSI supervisa el desarrollo de esos estándares de productos por la ISO, verificando los servicios, los procesos y los sistemas de estados a nivel de procesos específicos. La IA entonces promueve todo el mercado de la competitividad de la industria que ya fue mencionada y como tal, la IEEE se especializa en validar esas tecnologías que realmente puedan ser certificadas. La ISO, en su función principal, busca que los productos estén estandarizados bajo la norma internacional. La definición de esos organismos a nivel de cableado estructurado, pues se encarga la ANSI, la EIA, la TIA, la ISO y la IEEE. La ANSI, como Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, organización privada sin fines de lucro, fundada en 1918 aproximadamente, administra y coordina los sistemas de estándares voluntarios en el sector privado de los Estados Unidos. Esta organización se encarga de aprobar aquellos frutos de desarrollo tentativo de estándares de organizaciones, las cuales son agencias gubernamentales, compañías y otras entidades. Estos estándares aseguran las características y la prestación de los productos sean consistentes, es decir, que la gente use dichos productos en los mismos términos y que esta categoría de productos sea beneficiada bajo la realización de las certificaciones de productos y de las personas con las cuales han adquirido la definición de los estándares internacionales. Los programas de acreditación que ofrece la ANSI se rigen en directrices específicas de acuerdo a normas internacionales en cuanto a la verificación gubernamental y la revisión de la validez que pueda tener. ¿Pero por qué se dio? Bueno, normalmente en 1918, las 5 sociedades dedicadas al mundo de la ingeniería y 3 agencias gubernamentales fundaron el Comité de Estándares de Estadounidenses para la Ingeniería, el cual en este comité se comenzó a determinar en 1928 la asociación en la cual ASA, los estándares de asociación, en 1966 comenzó a reorganizarse para convertirse en un instituto de estándares de Estados Unidos llamado USA-SI. El nombre en el cual conocemos fue adaptado en 1969. La sede de la organización está en Washington, D.C. Y dentro de esta normatividad, la EIA, que es la Alianza de Industrias Eléctricas o Electrónicas, de la organización se compone por asociaciones de comercio para fabricantes de eléctrica o de electrónicos en Estados Unidos. Estas asociaciones a su vez rigen los sectores de actividades por norma EIA.
desarrollan normas y publicaciones sobre principales áreas técnicas, los componentes electrónicos, electroconsumidor, información electrónica, telecomunicaciones. La Asociación de Industrias a nivel de organización en 1924 aproximadamente, con la con la Asociación de Fabricantes de Radio, generaron unos estándares de productos de consumo y componentes electrónicos. En 1924 se representa ante fabricantes los componentes y partes de sistemas de equipos electrónicos para las comunicaciones, dentro de las cuales las industrias, el gobierno y el consumo en general comenzaron a hacer publicaciones a nivel gratuito de información sobre precios, contenidos y pedidos de publicaciones. La EIA trabaja para el desarrollo de prácticas ambientales seguras, promoviendo la investigación, los talleres y el desarrollo a través de herramientas de variedad. En 1989, la interfaz de aire en un sistema fue estandarizado por organismos de Estados Unidos de la ANSI, la EIA y la TIA como asociaciones se unieron para defender esos estándares, donde, abro comillas, especificaban realmente la compatibilidad dentro de la estación de la Tierra, estación móvil, lo cual garantizaron ANSI, EIA y TIA las 553 de 1989 para que el sistema extendido se convirtiera en un estándar americano. En 1991, la EIA de estos estándares comenzaron a implementar el 568. El 568 fue denominado como uso de pares trenzados, sin apantallar la calidad telefónica, sin despares apantallados de medios de aplicación de transmisión de datos a edificio. Nótese que por aquel tiempo las características de dichos medios eran suficientes para el trabajo de rango de frecuencias y velocidades típicas necesarias en nuestro entorno. La TIA, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, es la principal asociación comercial que representa a nivel mundial la información de las comunicaciones a nivel de tecnologías de la información y comunicación a través de las normas. Esas normas o asuntos del gobierno, oportunidades de negocio, inteligencia de mercado, certificación y todo el cumplimiento de la normatividad ambiental. Con el apoyo de sus 600 miembros, la TIA mejora el entorno de negocios para las empresas que participan dentro de las telecomunicaciones en banda ancha y quienes tienen de pronto móviles inalámbricas tecnológicas y de dimensión ecológica a nivel de tecnología. Dentro de esas tecnologías, pues podríamos ver redes, cables, satélite, comunicaciones unificadas, comunicaciones emergentes, la división ecológica de la tecnología. Y pues la TIA es acreditado por la ANSI, desarrollado por normas de industria de voluntariado por muchos años de las telecomunicaciones, que tiene más de 70 normas preestablecidas. En 1924 también un pequeño grupo de proveedores de la industria telefónica lanzó una planificación de feria industrial en la cual se convirtió en un comité en 1979. Se separó de la asociación en donde estaban afiliados y comenzaron a generar una serie de proveedores de telecomunicaciones de esa asociación y se convirtió en una de las organizaciones más importantes en el mundo de las exposiciones de las telecomunicaciones y seminarios. TIA formó en el 1988 una fusión entre la información entre la información y las telecomunicaciones del grupo de tecnología, una evaluación de impacto ambiental. Comenzó a una asociación de fabricantes de radio en 1924. Desde 1988, la TIA ha promovido numerosas cuestiones de política para el beneficio de sus miembros. Ha patrocinado los comités de ingeniería que se establecen normas para determinar el ritmo de desarrollo de la industria.
ha proporcionado un mercado para los miembros y sus clientes y ha servido como foro en los exámenes de cuestiones de la industria y de la información de la industria en el otoño del 2000. La Asociación de Telecomunicaciones Multimedia se integró en TIA para formar una sola asociación. ISO, como organización internacional para los estándares, organización no gubernamental creada en 1947 a nivel mundial de cuerpos y normas nacionales, con más de 140 países apoyándolos en el organismo de promover las normas internacionales de fabricación, de comercio y comunicación en todas las ramas industriales, a excepción de la eléctrica y electrónica. Su función principal era buscar los estándares de productos de seguridad para las empresas a nivel de organizaciones en su modo internacional, las desarrolladas por la ISO por voluntarias y lo comprendido que se realizó en la ISO por organismo gubernamental y no dependiente de otro organismo internacional. Por lo tanto, no tiene la autoridad para imponer normas a ningún país. Esta competencia por representantes de organismos de normalización induce en las normas internacionales y comerciales que conduzcan a la finalidad de coordinar las normas nacionales y en constancia del acta final de la Organización de Comercio con el propósito de facilitar un intercambio de información y de pronto contribuir a las normas de desarrollo y de transferencia de comunicación. En 1906, el pionero del trabajo del campo fue llevado a cabo por la ISA, la Federación Nacional de Estandarización de Asociados. En 1926, el énfasis del trabajo de la ISA fue la ingeniería mecánica. Las actividades que se realizaron dentro de esa fecha se comenzaron a conmover dentro de 1946 por 25 países delegados de una nueva organización con el fin de facilitar o coordinar alguna unificación de estándares industriales. La organización de ISO empezó a funcionar en 1947, cuando el estándar de ISO fue publicado en 1951 como referencia a la temperatura para mediciones de longitud industrial. A partir de allí, el origen de ISO fue, pues muchas de las personas han marcado un montón de correspondencia a la organización con respecto al origen y a las siglas, pero no concuerdan el nombre de la organización en inglés: International Organization for Standardization, eh, la cual dentro del acrónimo podría derivarse a diferentes tipos de raíces, pero lo que es más asimétrico es lo mencionado anteriormente. Además, el nombre tiene otra ventaja y es que tiene unos lenguajes oficiales como organización, la cual dentro de su surgir permite el título oficial de ese idioma. La IEEE como Instituto de Ingenieros Electrónicos y de Electrónica es la Asociación Técnico Profesional Mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional con fines de lucro formada por profesionales de nuevas tecnologías, que demarca como tal la responsabilidad de las especificaciones de red de área local desde los estándares de Ethernet, cableado físico estructurado, y aquellos que vienen por cableado inalámbrico desde la 802.11, el Talking Ring, el ATM y las normas de gigabyte de Internet. Principalmente podríamos decir que es responsable de estas actividades y que a través de los 380 voluntarios y 175 países que están involucrados en la IEEE, es una autoridad líder de un máximo prestigio a nivel técnico
en donde rige desde la ingeniería computacional, tecnología biomédica, perdón, aeroespacial, áreas de energía, electrónica, control de telecomunicaciones y electrónica de consumo, entre otras. Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad y el desarrollo de la integración a partir de los avances de la tecnología de la información, electrónica y ciencias en general para el beneficio de la humanidad y de los demás profesionales. Sin embargo, dentro de la fundación del IEEE, en 1884, un pequeño grupo de individuos relacionados con profesionales eléctricos se unieron en Nueva York y formaron una organización para apoyar a los profesionales en ese campo y ayudarles con esfuerzos mancomunados para aplicar innovación de mejora a nivel de la humanidad, ayudándose para involucrar desde octubre de ese mismo año mm, la telegrafía. Dentro de los tales vinieron la energía, vinieron los teléfonos, la energía telefónica y otras centrales mucho más grandes a intervenir en este proceso. Se centra una más dentro de la corriente electrónica y la capacidad de cambiar las vidas a nivel de la comunicación del cableado, a nivel telégrafo y telefónico. Con las reuniones técnicas y las publicaciones de promoción de estándares, llevó al crecimiento de la ingeniería eléctrica, mientras que a través de secciones locales y de ramas de estudiantes, trajo ventajas a los ingenieros en otros lugares extensos, como procesos de investigación. Otra fundación de IRA fue la industria que empezó con expertos de telegrafía por redes inalámbricas a nivel de los organismos de redes inalámbricas se convirtió en radio con las posibilidades eléctricas de ampliación inherentes a tubos del vacío y desarrollaron de pronto dentro de esa misma industria una nueva sociedad de institutos de ingenieros de radio. Fue modelada dentro de la ingeniería electrónica, fomentando, por lo tanto, publicaciones, estándares, conferencias, avances de la industria, promoviendo la innovación y la excelencia en los productos emergentes. Las asociaciones convergen y se combinan con la ayuda de direcciones de otras sociedades, es decir, que las innovaciones se pueden llegar a presentar en la medida en que cada una de estas organizaciones involucran su talento, sus normas ya comprobadas, que dentro del miembro de la industria y la contribución en cada década se puede ver aplicada en la televisión, en el radar, los transistores, las computadoras. Lo interesante de las sociedades es que cada vez coinciden más. En 1963, por ejemplo, se combinaron los ingenieros eléctricos y los electrónicos en la formación del IEEE con 150.000 miembros y 140.000 que eran de Estados Unidos. Ya en la medida del crecimiento de la globalización, en los años del siglo XXI, se comienza a destacar los profesionales y técnicos anteriormente mencionados en cada una de las sociedades y comenzó a verificar algunos intereses particulares en 38 sociedades, 130 diarios y revistas, más de 300 conferencias anuales y 900 estándares activos. Desde entonces los computadores se desarrollaron en unidades centrales masivas de aplicaciones, escritorios y dispositivos portátiles en donde por parte global se conectaban a satélites y otras por fibra óptica. Los intereses de la IEEE, más allá de la ingeniería eléctrica y electrónica y de la computación en tales áreas, era como el micro y la nanotecnología, ultrasonidos, bioingeniería, robótica, los materiales eléctricos y electrónicos y muchos otros de tecnologías industriales que conllevaron a un nivel superior de los límites nacionales. La IEEE, por lo tanto, guardó dentro del respaldo de seguridad la institución que verdaderamente le permitió impulsarse dentro de los servicios de los miembros de la industria y el público. Las publicaciones de renovación a nivel del 2008
con 375.000 miembros y 160 países involucrados, con 43% fuera del país donde fue fundado en su siglo anterior, además de una red mundial de unidades geográficas y publicaciones y conferencias, siendo así una asociación profesional del mundo principal para el adelanto de la tecnología. El mapa conceptual de lo que estamos viendo acá, pues difiere un resumen de todo lo que puede llegarse a dar dentro de las normas y estándares. Hay muchísimos dentro de los que podemos destacar entidades de la ANSI, la IEA, la TIA, la ISO por normas de calidad, la ANSI y pues de aquí en adelante herramientas principales para su desarrollo. Miremos la clasificación de las redes. Entonces, conforme a la taxonomía, las redes pueden tener un aspecto de cobertura o empresarial o de transferencia. Cuando estamos hablando empresarial, estamos hablando de aplicaciones que se pueden dar de manera pública o privada. Y otras de cobertura que pueden ser redes de área local, redes metropolitanas o redes extensas. En modo de transferencia puede ser por redes de difusión, ¿cierto? O por redes de conmutación. Bajo la tecnología puede ser una tecnología controlada o de contienda, o por conmutación puede ser de circuitos de mensajes o por paquetes. La red de área local, como características dentro de su tecnología a nivel de medio compartido, a nivel de medios específicos, y velocidades de 1 a 100 megabits por segundo, con una extensión típica máxima de 3 kilómetros. Y dentro de los ejemplos, pues tenemos la norma Ethernet IEEE 802.3, encargada del Fast Ethernet a 100 megabits por segundo, y el Token Ring de IEEE de 802.5 a nivel de 16 megabits por segundo. La giga de navegación va entre 1 y 10 gigabits por segundo. Entonces ahí tenemos en la ilustración cómo podríamos plantearnos el dato origen y destino demarcado por esta especificidad. La red MAN de Metropolitana pues ya maneja una red en la cual su cobertura abarca la integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos y voz. Las jerarquías principales dentro de las características podría ser geográfica, abarcando una ciudad, de alta velocidad, maneja métodos de troncales de transmisión de fibra óptica, múltiples servicios a nivel de transmisión de datos por voz y video multimedial, y 10 megabits por segundo o 20 megabits por segundo sobre el cobre, y 100 megabits por segundo a 1 giga o a 10 gigas mediante fibra. Habitualmente van conectadas internamente por redes LAN. En la red WAN extendida, geográficamente, pues utiliza un acceso al público y proporciona mayor entidad promotora de servicios de telecomunicación. Las características abarca incluso en un mundo del Internet, el avance a nivel de alta velocidad, los medios de transmisión diversos de acuerdo a los satélites, el soporte múltiple a nivel de datos, voz y video, y tiene una tasa de errores superior a la de la red de área local. Y aunque puede ser privada, la mayoría la pueden encontrar en telefonías, en compañías telefónicas. Las redes de difusión. Entonces, cuando tenemos estas redes de difusión, podríamos ver varias topologías implicadas. Entre ellas está muy típica el bus y el anillo, pero no existen nodos intermedios. El físico medio compartido, las técnicas de acceso al medio y aquellas que puedan llegar a tener problemas de seguridad. La ubicación del destinatario, pues, es desconocida.
Las redes de difusión como técnicas de acceso depende realmente de la dependencia del tiempo, o sea, la manera en cómo tengo repartido mi canal, la compartición de ese canal a medida en que vamos implementando métodos que me permiten poderlos obtener como caso objeto y la portadora a nivel de propiedades que ellas solamente nos pueden regalar dentro de su compartimiento. Aquí vemos nuevamente tipos de adaptadores y conectores. En este caso estamos viendo cable UTP de par trenzado, 4 pares, conectores de RJ45, cable coaxial, fibra óptica y el BN conector. El BNC conector y el RJ45, pues son los que más implementamos dentro de la red para poder hacer ese tipo de conexiones, pero realmente verifiquemos bajo lo que estábamos hablando aquí de categorías. Entonces, el cableado de categoría 6 en la ANSI ITIA EIA 568B21 es un estándar de cable de Ethernet que por protocolos de red es retrocompatible con los estándares de la categoría 5E de categoría 3. La categoría posee características específicas para evitar la disfonía y el ruido. Los estándares de cable pueden utilizarse en base 10 y en base 100. Estas dependen mucho de la longitud y la cantidad de datos a nivel de frecuencias. La frecuencia puede variar entre 250 megahertz por cada una de las velocidades que pueden darse a 1 giga de bits por segundo. La conexión de los pines para conectar el RJ45 en principio tiene una inmunidad a diferencia de los que están por 100 megabits por segundo en la norma EIA-TIA 5, T568A. Bueno, básicamente para la implementación de una red necesitamos comenzar a instalar, necesitamos una serie de instrumentos para poder hacer la instalación y conexiones necesarias en términos referentes a los elementos. Podríamos decir que necesitamos uno o más conectores RJ45, cauchetones de RJ45 que son la protección que le colocamos a cada conector, código de colores, que ya ahorita en un momento lo voy a explicar, pinza o ponchadora, pelacables para las diferentes medidas, pistola de silicona, LAN en el tester o un testeador analógico digital para poder verificar que los dos puntos o las puntas de los extremos de cada cable nos quedaron bien ponchados. Tarjetas de red, mínimo 2 si vamos a hacer un punto a punto. Esa tarjeta de red tiene que tener de 10 a 100 megabits por segundo. El cable UTP de categoría es 5 par trenzado. Los precintos, los pelacables, el set de destornilladores, el switch, concentrador o router, conectores de hembra RJ45. Y si estamos hablando de direcciones IP, pues ya sabemos que por protocolo de versión 6, en español, protocolo de versión de Internet, pues ya estamos hablando del RFC 2460 que se diseña de acuerdo a la versión anterior de IP versión 4 en un RFC 791, que actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden al Internet. Sin embargo, este fue diseñado por Steven Derry de Xerox PARC y está sujeto en la IP versión 6 por normatividad de configuración destinado para sustituir las IP versión 4 cuyo límite de número de direcciones de red son admisibles y está empezando a restringirse en el crecimiento del Internet y el uso especialmente en China e India.
Hay otros países asiáticos en los cuales también estamos verificando dentro de esos estándares y la mejora del servicio mediante la apropiación de celdas telefónicas y dispositivos móviles que se pueden apropiar. Podríamos concluir que los estándares y normas de modelos han podido esculpir la comunicación flexible que permite que cada formato de aplicación e información de diversos dispositivos sean estandarizados con normas para asegurar que la comunicación eléctrica y electrónica pues no tiene que depender una de la otra. El OSI está diseñado también como problema de incompatibilidad para resolver esos problemas de incompatibilidad a nivel de cada capa de navegación. Aquí ya vamos a ver las redes de difusión por medio compartido, dentro de las cuales podríamos verificar pues el acceso al medio. Definitivamente yo para poder tener una red necesito un conjunto de mecanismos y protocolos los cuales me permitan hacer la validación de los sistemas y ordenadores de tal manera que los teléfonos móviles se puedan apropiar y compartir en un medio de comunicación de cableado inalámbrico o alámbrico. Entonces, lo que tengo que enviar como paquete, debo enviarlo dentro del camino y debo verificar que realmente fue enviado. Hay dos métodos de control de acceso al medio de comunicación para poderlos ver. Una es el controlado que tiene el propio tiempo para usar en el medio y el aleatorio son todos los nodos que compiten dentro del uso. Entonces podemos ver que si se llega a presentar una colisión dentro del acceso aleatorio, pues él me puede estar mostrando qué puede estar sucediendo a nivel aleatorio dentro de la trama del envío del paquete. Pero también podría llegar a haber problemas de colisión y pues en este nos puede llegar a inferir dentro del proceso de lo que está sucediendo. La detención portadora intuitiva podría llegar no a interrumpir lo que se hace dentro de la transmisión, pero sí escucha lo que se está transmitiendo, es decir, no interrumpe, escucha para poder ser liberado y poder remitir la información. En caso tal de que él esté ocupado, emite la información de espera. Toda la detención de la portadora y colisión depende mucho de la emisión, por el tiempo que tiene para poder responder, porque la colisión deja de transmitirse inmediatamente y porque la espera en tiempo aleatorio se debe resolver en un back-off de colisión alterna. Las redes de difusión también tienen un acceso aleatorio mediante la búsqueda del, de- del detectar y transmitir en un periodo de tiempo para que cese la transmisión antes de escuchar de nuevo. Si el canal está libre, pues se pueda transmitir. De lo contrario, el receptor confirma dentro de las tramas todos los problemas que ha detectado para que habilite esa colisión. Se usa principalmente en redes inalámbricas, ya que las señales pueden ser atenuadas o detectadas dentro de una portadora para poder fallar. En los equipos inalámbricos no cuentan con un modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente. Dichas tareas se tienen que hacer de acuerdo a un tiempo pertinente en cada uno. Entonces aquí vemos que efectivamente pues en el emisor se puede preparar la portadora en un tiempo pertinente para poderla transmitir. Se transmite mientras esté preparado, de lo contrario no puede iniciar la transmisión y cuando ésta ya se encuentre preparada pues porta la transmisión que se desee dentro de la detención portadora de evasión. Vamos con las normas. Las normas que me permiten hacer ese cable directo y cable cruzado. Entonces, tenemos dos normas en las cuales, si nos damos cuenta, la primera en la norma T568A, los cables vienen de extremo a extremo conectados de la misma manera, verde-blanco, verde, rojo, blanco, azul, rojo, mentiras, azul, blanco, naranja, café, azul y café. ¿Listo?
y en cada extremo vienen de la misma manera. A ese le llamamos cable directo. El cable cruzado funciona con el pin número 1 se conecta con el pin número 3 en blanco, verde, verde. En el pin 2 se comunica con el pin 6 en verde, verde. En el pin 3 se comunica con el blanco, naranja, naranja en el pin 1 del otro extremo. Azul en el mismo pin 4, azul blanco en el mismo pin 5, naranja en un extremo azul y en el otro extremo el 2. El séptimo pin, blanco café, blanco café en el otro lado y café en ambos lados. Entonces, si vemos bien los que se están cruzando es el blanco naranja, blanco verde, verde y el naranja. Estos son los 4 que se están cruzando para que pueda existir cable cruzado. Entonces, uno va de la misma manera de la norma A y el otro va en norma B con con este cruce de datos. Vamos a mirar posterior a ello las características que tienen las normas específicas de la IEEE. Entonces, podríamos llegar a hablar de una gestión de redes en las cuales se podrían llegar a apropiar las siguientes características. Entonces, entendemos que existe un cable directo, pero ¿cuándo debo ocupar ese cable directo? ¿Cuándo debo hacer uso de ese cable directo? ¿Qué es el cable cruzado? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el orden de cada uno? ¿Cómo se arma el cable? Entonces, vamos a pasar a cada una de esas características para poderlo entender. Entonces, el line core dentro de la norma T568A y 578B son cables de red que se componen de 4 cables. Cada uno consta de un color sólido y otros con colores combinados en la norma Ethernet de 10 base 100T. Se utilizan los 2 pares de cables naranja y verde y los otros 2 de color, color marrón o café y azul. Se utilizan para la aplicación de red de Ethernet o para conexiones telefónicas. La utilización del cable directo o cruzado dependerá de la conexión que se requiera para ellas. La manera para normalizar la disposición de ese cable en los estándares mencionados proporcionaría dentro de los cables de red unos enchufes, los que llamamos jack o conectores RJ45 de 8 posiciones. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el orden específico de cada uno de los cables? ¿Cómo se debe armar? Entonces, paso para armar el cable, necesitamos un conector. En el conector nosotros vamos a colocar los cables en ese orden, ¿cierto? Y le vamos, apenas tengamos los cables pelados, porque realmente lo debemos tener pelados con el encauchetado, simplemente dejamos los colores de cada encauchetado interno y quitamos el exterior. Para eso necesitamos un pelacable y una ponchadora. Los materiales los vemos acá. Entonces, este cable de redes de nivel 5, categoría 5, tenemos un dispositivo de testeo y los conectores RJ45. En lo posible, como estamos aprendiendo, siempre se piden para un solo cable que necesitamos 2 extremos, se piden 4 mínimo porque nos podemos equivocar. A veces cuando ponchamos, cuando no marcamos bien en la ponchadora, no baja bien las palanquitas amarillas que están en este costado. Si no bajan bien, entonces no alcanza a penetrar el cable y no hace contacto directo con el cable, queda aislado y entonces ahí ya nos va a presentar problema. Las tijeras o el pelacable funciona para eso, para quitar el encauchetado azul del cable UTP categoría 5 o 6, ¿cierto? Y dejar solamente los cablecitos de colores. Y la ponchadora, esta ponchadora pues nos va a servir para que efectivamente cuando presionemos duro
en el jack, pues queden sujetos. Una manera de probarlos es coger el cable y alar. Si yo me quedo con el conector en una mano, eso quiere decir que quedó mal ponchado. Pero si este quedó bien, por más fuerza que yo le haga, no se debería correr. Normalmente si el cable UTP de red es de categoría 5 o 6, es tan bueno que el mismo jack lo agarra y no permite que se salga, como otras veces lo hacemos o lo hemos visto. Otra es la manera en que lo probemos, es que ya tengamos los dos extremos de cada cable ponchados. Cuando ya los tengamos, entonces los ubicamos en el extremo acá del probador de dispositivo de testeo y él nos va a probar. Si es una categoría A en ambas puntas es cable directo, entonces por lo tanto él va a ir mostrando la conexión de 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente. Pero si es un cable cruzado, entonces él nos enviará a la corroboración entre cada uno de los puntos de conexión y donde están cruzados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esperar el cable con mucho cuidado, la cobertura encauchetada con aproximadamente 3 centímetros para que quepa en el jack o en el RJ45. Este lo podemos realizar con una tijera o con un pelacable, no hay problema. Debemos tener cuidado para que no nos lastimemos. En el siguiente paso ordenamos los conectores, ordenamos si va a ser un cruzado o directo, organizamos los cables para poderlos ponchar. Una vez decidido el tipo de cable que queremos armar, debemos cortar los conectores de tal manera que queden lineales, lo colocamos dentro del RJ45 para que no nos quede un cable sobrante, sino que nos quede a 1.5 centímetros. En este, pues la idea es que funda el cable o tenga contacto directo al ponchar. Los conectores del cable deben tener la misma longitud para evitar que queden mal conectados. Luego de pelar los cables, pues los separamos, los verificamos, los unimos al conector y con la ponchadora comenzamos a ponchar una, dos veces duro, presionamos para que efectivamente bajen las palanquitas del RJ45. En el siguiente paso, cuando ya hemos corroborado que están lineales, ahí es lo que les estoy explicando, meterlos muy bien en el RJ45. Y la comprobación del chequeo, pues que los hilos estén en la posición ajustadas en el RJ45, que estén destinados en cada agujero para ello. Y conectamos de manera precisa para poder conectar con la ponchadora. ¿Cómo nos debería quedar? Nos debería quedar de esta manera. Se deben ver los cables ahí en el conector. Se repite el procedimiento en el otro extremo del cable para que verifiquemos que realmente se encuentra bien. ¿No? Eso es, compañeros. Entonces, para que lo tengamos presente. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad de nuestra quinta unidad. Entramos a nuestra quinta unidad en comunicación de datos. Muchísimas gracias por su tiempo.